estaba dando una antesala a lo que usted se dedica, al tipo de derecho que usted ejerce, que tiene que ver más que todo con la parte de las situaciones legales del inmigrante a las que está expuesta, porque la migración no se trata solamente de obtener un permiso de trabajo y tener un socio por algún mecanismo, sino que hay muchas otras cosas a las cuales debemos estar al tanto. Entre esas, tengo varias preguntas que me hicieron los seguidores que quería conversarlas hoy con usted, pero antes, por favor, preséntese. Hola, buenas tardes. Yo soy el abogado Christopher Álvarez. Tengo mi despacho jurídico aquí en Houston, Texas. Soy abogado y licenciado para ejercer en el estado de Texas. Perfecto. Ok, entonces podemos avanzar con las preguntas. La primera pregunta y la más común que me hicieron los seguidores fue, ¿qué documentos necesito para divorciar? Buena pregunta. No es de que se necesitan ciertos documentos para presentar un divorcio. Más que nada se necesita su información. Por ejemplo, para iniciar un divorcio, eso se llega a iniciar con una petición de divorcio, que esa petición se llega a archivar en el condado de su domicilio. ¿Y qué información necesita? Información básica. Básicamente, quién son los partidos, ¿verdad? Información básica acerca de ellos, cuándo inició el matrimonio y una fecha de separación, y si hay niños, están solicitando un tipo de custodia, división de bienes. O no es de que se necesita presentar documentos en ese instante, es más información del cliente. Y por ejemplo, cuando un cliente nos contrate, nosotros tenemos un formulario, un intake, el cliente lo llena con su información, con los datos, y yo le digo a los clientes, esos son los ingredientes para hacer el Ok, pastel. exacto. Ok, entonces, es más fácil de lo que pensamos porque en nuestros países el sistema de divorcio es más complejo, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces se piensa de que va a ser igual. Entonces usted nos dice que es un trámite bien sencillo, pero eso no queda allí. Sí. ¿Qué sucede en el caso de la mayoría de los clientes que yo manejo, que son solicitantes de Sí. asilo y sucede esto? Bueno, buena pregunta. O sea, yo sé de que, Lorena, la mayoría de tus clientes, tu trabajo es de migración. Yo también hago migración, Ujú, pero yo estoy aquí más que nada para agregarle un sabor civil, ujú. ¿verdad? Porque, o sea, para la vida nueva de los inmigrantes que vienen, es muy importante que están al día, porque yo entiendo de la situación. Vienen, no conocen el sistema, no conocen gente, eso es muy importante que están informados, ¿verdad? Acerca de tu pregunta, de si estás casado, si hay un matrimonio y se llega a solicitar un asilo, hay un mito, ¿verdad? Porque, o sea, hay mucha información, misinformación que no es correcto. Por ejemplo, necesito divorciarme para que puedo salir del asilo. No es correcto. O sea, solamente en mi experiencia, cada tribunal es diferente. Estoy hablando de los tribunales de migración, porque me ha tocado donde cuando yo llego a un máster o un individual, hay un matrimonio. Pero adentro de ese matrimonio hay una separación legal. Una separación legal es diferente de un divorcio, Oh, porque un divorcio va a terminar el matrimonio, una separación están separados. Muchas veces es poco común que parejas, o sea, se separan, se encuentran, llegan a reconciliar, ¿verdad? Con una alegación solamente de estatus de separado es suficiente, puede ser suficiente para poder salir de ese asilo, porque te digo un ejemplo, mi clienta era de Venezuela, su marido era colombiano, los niños tenían doble nacionalidad, entonces ella calificaba para el TPS, esto que el otro, estaban separados, yo me presenté al corte de migración y por estar separados, yo le dije, número uno, a la jueza, o sea, queremos salir de este asilo, ella va a salir sola. ¿Y en qué base? Bueno, separando. Y la jueza le preguntó a mi clienta, ¿y te vas a divorciar? Sí. ¿Cuándo?
pronto, este es mi abogado también de divorcio. Y la jueza dijo, ¿tú también vas a manejar el divorcio? Y dije, sí, claro que sí, jueza, o sea, estamos en eso. O sea, no puedo revelar información porque eso es confidencial, pero sí puedo decir de que sí me han solicitado para un trámite de divorcio. Y eso fue suficiente para que ella pudiera salir de ese asilo. Perfecto. Claro, porque ya es la palabra. Claro. Aquí, esto es importante que los clientes sepan que aquí la palabra pesa mucho. Sí, claro. Y por eso No es es de que, que necesitaban divorciarse, esto que lo otro, porque yo sí he escuchado donde no, hay rumores o lo que sea de que, tengo que estar divorciado y no sé cómo, y no sé cuándo, no se puede. No es necesario. O sea, digo, depende. Cada tribunal, cada juez, jueza tiene sus propias reglas a su discreción, pero en mi experiencia no es necesario que los partidos se lleguen a divorciar en ese momento cuando lleguen a la corte. perfecto. Ok, otro tema. Estoy casado en mi país. ¿Puedo divorciarme aquí? Claro que sí. Ujú. Sí, y cuando la persona que vive en los Estados Unidos, y vamos a hablar, o sea, tú estás en Dallas, ¿verdad, Lorena? Ujú. De Sí. Houston. Se llama jurisdicción, jurisdiction. Cuando un tribunal llega a ocupar jurisdicción de la persona o de la causa del caso, ahí es donde pueden escuchar la causa. En esta instancia es jurisdicción de la persona, ¿verdad? Las reglas en Texas, un divorcio, es de solamente uno de los partidos tiene que vivir en el estado de Texas por de perdidos 6 meses y en el condado por 90 días. Por ejemplo, ahí donde estás, tú estás en Dallas County o Ajá. Tarrant County. En Dallas Dallas. County. O sea, tú, Lorena, o uno de tus clientes que viven por ahí, por el condado de Dallas, tienen que, número uno, vivir en el estado de Texas por 6 meses y también vivir en el condado de Dallas por 90 días. Vamos a decir de que cambian y vamos a mudar a Houston, que es el Ajá. condado de Harris. Entonces tienen que vivir aquí en Houston, Harris County, por de perdido 3 meses, 90 días, hasta que pueden solicitar el divorcio en el condado de Harris. Perfecto. Eso es cuestión de jurisdicción y eso se llega a solucionar con tiempo. Ok. Pero entonces, la pregunta que me insistieron, me casé en mi país, pero no estoy casada aquí. Hay gente que piensa que porque no está casada aquí, entonces no está casado. No, no, que no le importa. No, no, eso Sí, no pero le... sí está casado, entonces sí se puede divorciar. Casado. Sí, esa unión se conoce en toda parte del mundo, no solamente en Exacto, su país de origen donde se casaron. exactamente. Ok. Quiero divorciarme, pero no sé dónde está mi esposo. Tiene que estar él presente para proceder a divorciarme. No tiene que estar presente, pero obvio un divorcio de mutuo acuerdo o un divorcio donde se llega a entregar la demanda al demandado es más rápido, pero Ah, no necesario, ok. ¿verdad? O sea, al final del día un divorcio es un caso civil. Cuando hay un caso civil, eso se llega a iniciar con una demanda o una petición, así se llama aquí en Texas, se inicia con una petición, una demanda y se tiene que formalmente entregar esa demanda al demandado, ¿verdad? Ujú, Entonces, modo preferido es ujú. tocarle la puerta y entregarle la situación. Pero sabes que muchos inmigrantes vienen solos y dejan sus parejas en sus países y deciden ya no estar más. A eso me refiero en este punto. Claro que sí. O sea, solamente les estoy dando Mm, una lección como trabajo. O sea, es preferible que se claro. encuentre la persona y se entregue. Eso se llama servicio, ¿verdad? Servicio. En inglés se llama you've been served. O sea, no sé si has escuchado ese término, you've been served. Es que el alguacil, Ujú. el servidor te ha entregado la demanda. Ese es número uno. Número dos, hay instancias donde la persona, la gente, el demandado no se encuentra, no se presenta. ¿Cómo se llega a entregar esa demanda? Hay diferentes modos. En el año 2021, 22, cambió la ley donde ahora uno puede entregar esa demanda por medio electrónico. Oh, Sí, yo excelente. lo he hecho. Yo he entregado demandas a gente por Facebook, por correo Sea, electrónico.
¿verdad? Ya prácticamente no hay forma de que no se entere. No. O sea, si lo vas a hacer por medio electrónico, tienes que probar dos cosas. Número uno, que esa cuenta es de esa persona. Pues, Y número dos, que esa persona recientemente ha usado esa cuenta o normalmente lo usa. So, en una instancia yo dije, jueza, esta persona no se encuentra, pero tenemos su Facebook, aquí está su perfil, mira, aquí dice, tienen una publicación hace X meses, o sea, es de esta persona porque, ajá, tiene información de esa persona y tiene fotos, información, y además lo han usado recientemente adentro de un mes donde publicaron ta, ta, ta. Y también mm, ha funcionado donde uno puede entregar la demanda por wow. Facebook, también por correo electrónico. Eso es más nuevo. Antes de eso también existe otro modo, otro método, que es servicio por un periódico legal. En inglés se llama Service by Publication, donde tú vas a ocupar en un periódico legal, aquí en Houston se llama Daily Court Review, y tú pagas y el anuncio corre por 20 días y dice, fulano de tal, estás demandado en este caso, número de casos, partidos por un divorcio, usted tiene 20 días para contestar y si usted no contesta, entonces, o sea, pueden sacar una sentencia civil de rebeldía en su contra y tus derechos van a estar afectados, contesta. Eso también se puede hacer. Pero Pero es bien interesante que hayan modernizado esos canales de comunicación para el demandado. Y entonces por Facebook, ¿qué responde? Sí, estoy de acuerdo. O no, no estoy de acuerdo. no, o sea, y la cosa es de que, o sea, el solicitante de divorcio o el demandante no es la persona que entrega la demanda por Facebook. ¿Por qué? Porque una persona con licencia, el alguacil o el Ya, servidor, es la persona con licencia para entregar demanda. eso. Entonces, ese alguacil o el servidor, esa persona se encarga de entregarlo a la persona por su cuenta. O sea, yo tengo nuestro colega Mike Johnson. Hey Mike, necesito que o sea, entregas demanda a esta persona, aquí está el correo electrónico, aquí está el Facebook, y él, o sea, él se comunica con la persona y entrega, y luego él a mí me entrega una declaración jurado. Yo, fulano de tal, este día entregué demanda a esta persona por Facebook, en este tiempo, bajo juramento, juro que, o sea, yo entregué la demanda. Y luego eso es Ah, suficiente para yo entregarlo a la corte para que yo puedo seguir, porque los o, clientes, o sea, se asustan, abogado, no contestó y esto que el otro, nunca me va a divorciar. Y yo les digo, no, el show tiene que seguir. o Pero paso número uno es que entregar la demanda. Ya entregando la demanda, corre los días, el tiempo necesario antes de que podamos seguir. eso es lo que iba a preguntar. La demanda corre indistintamente que el demandado responda o no, esté de Si no, acuerdo o no. así es, si no contesta, entonces están en un estatus de rebeldía, default se llama en inglés. El ejemplo a mis clientes, yo les digo, mira, es un partido, Venezuela contra Estados Unidos. Ajá, Estados Unidos no se presenta quién va a ganar Venezuela, por favor. rebeldía. Pero hay que seguir entrenando, hay que seguir entrenando. Esto es el trabajo adicional para poder finalizar ese procedimiento. Solamente el día del partido juicio no va a haber rival. Así, Ya, y con ese ejemplo perfecto. los clientes lo entienden Perfecto. perfectamente. Ok, vamos a regresar a las familias inmigrantes que entraron unidas con hijos, ¿verdad? Y por situaciones de la vida deciden divorciarse, deciden darle final a esa relación, indistintamente de los trámites migratorios que tengan. Entonces, ahora viene la parte álgida del tema, los hijos. Ajá. ¿Cómo se maneja esa custodia inicialmente? Cuando vamos a hablar de dos temas, cuando ambos están de acuerdo y cuando uno de los dos no está de acuerdo con visitar a los niños o pasarles dinero. ¿Cómo se hace, cómo se maneja esos casos? Muy buena pregunta. En el estado de Texas hay tres tipos de custodia. En Texas es preferido tener una custodia compartida, ¿verdad? Número dos, una custodia exclusiva. Y luego número tres, eliminar derechos, no tener ningún derecho, ¿verdad? Ok, Vamos a hablar del primer ejemplo, es una custodia compartida. De derechos de arriba para abajo, muchos derechos muy similares, derechos de hacer decisiones de educación, salud, XXX. Y luego cuando llegan aquí,
uno brinca al otro, que uno va a ser la custodia, que tiene la custodia principal o la custodia primaria. En inglés se llama primary custodian. Ese brinco de diferencia son tres derechos muy importantes. Número uno, el derecho de designar la residencia de los menores, donde van a vivir. El derecho de recibir manutención infantil, child support. Y número tres, el derecho de declarar los menores en impuestos cada año. Afuera de eso, las decisiones o obligaciones son igual, ¿verdad? El otro tipo de custodia es una custodia exclusiva, la persona que tiene todos los derechos, la otra persona muy limitado, pero a la Corte no le gusta limitar derechos, pero si uno le da razón, por ejemplo, no sé, la persona abandonó, no está aquí, tiene problemas con la ley, están adictos de, no sé, químicos, drogas, violencia, entonces así la Corte está dispuesta a limitar los derechos de mamá o papá, lo ha visto. Esos son derechos. Ahora vamos a hablar de visita, porque hay derechos, obligaciones, tal, y luego hay visita. En Texas hay una visita estándar, o sea, hay una visita estándar que dice cuando el mamá o papá que no tiene la custodia principal va a tener su horario, su posesión de acceso y visita. Y normalmente ese es cada otro fin de semana. Un fin de semana sí, un fin de semana no, días festivos, veranos, todo está incluido. Pero el acuerdo también, el acta de divorcio también dice por mutuo acuerdo. Entonces, si los padres tienen un acuerdo que funcionan para ellos, está bien. Pero el momento que no hay acuerdo, ¿qué dice el acta? Porque eso va a controlar. Por ejemplo, mis papás que trabajan en la construcción todo el fin de semana, obvio no pueden tener todo el fin de semana libre. O mis mamás que trabajan en H-E-B de la noche, o que estudian, o son enfermeras y trabajan 7 a 7. O sea, es difícil. Entonces, 90% hay un arreglo entre los padres de visita. Pero si hay esos casos donde, o sea, no hay muy buena comunicación por decir, entonces van solamente lo que dice el papel. Y está bien, porque es muy completo acerca de cuando te toca. Siempre vas a saber cuándo te toca, si es tu Navidad, si es tu acción de gracias, si es tu spring break, tu verano, Día del Madre Sagrado, Día del Padre Sagrado, o sea, todo está muy especificado y detallado. Ok, ese es cuando ya es por común acuerdo de que decidieron disolver la relación. Vamos a avanzar al próximo nivel. Cuando la separación o el divorcio se da como, o sea, se dio por la violencia doméstica. En ese caso, ¿cómo queda el tema de la custodia? ¿Hasta dónde le perjudica al demandado su vida migratoria aquí? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo afecta en ley familiar de voladita? Y luego hablamos de Ok. migratorio. En ley familiar, si llega a suceder una violencia doméstica, ahí sí la Corte puede limitar los derechos del padre o de madre, lo ha visto en los dos lados, en ambos lados. También se puede limitar y restringir el acceso y la visita. Ahora las visitas no van a estar tan libres así todo el fin de semana, van a ser supervisados por alguien interna de la familia o supervisados en el centro de visita. Todo depende, o sea, cada caso es diferente, pero ahí es donde se llega a afectar cuando hay violencia doméstica. Ahora, ¿dónde te afecta en tu proceso de migratorio? Hay ciertos delitos que uno en cualquier proceso de migración, si es asilo, ciudadanía, en cualquier estatus de migración, uno no puede tener ciertos delitos. Por ejemplo, un DWI no es tan fatal, no, o sea, no te llega a eliminar tu proceso, pero un cargo, una felonía de agresión, eso sí te puede afectar bastante. O sea, en inglés se llama aggravated felony. Un aggravated felony se acabó el show, ¿no? O sea, demasiado difícil. Si la persona le dan o sea, la califican como delito de felonía, eso puede traer como consecuencia una orden de deportación. No necesito, sí, bueno, sí, una orden de deportación, claro que sí, y ya no van a calificar para un ajuste. Mm. Sí, no,
pueden tener esos ciertos tipos de delitos. Y violencia doméstico, hay violencia doméstico donde yo he visto, depende del nivel, pero es un delito menor, un misdemeanor. Pero depende, yo he visto casos más fuertes donde es una felonía. Y ya es una felonía de alta categoría. Y ahí es demasiado difícil para superar. Entonces, ¿cuál es la línea entre delito menor y felonía? Bueno, la línea es el castigo, porque una felonía, el castigo es 1 año o más de preso y una multa de $10,000 o más. Esa es la línea de una felonía. Si te pueden dar preso de 1 año o más, califica para, eso es una felonía, se considera como una felonía. Hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente los inmigrantes. Y si no va preso, entonces ya es un delito menor. No. El castigo puede ser elegible, ese delito. Claro. El castigo para ese tipo de delito lleva un castigo de 1 año más. Vamos a decir de que no llegó preso porque, un ejemplo, no sé, fue su primer delito, primer problema con la ley, la persona es una buena persona, tiene muchas referencias de trabajo, de familia, entonces le van a dar probation o una programa comunitaria, ¿verdad? Le van a dar una quebrada. Entonces, o sea, no fui preso, pero puede que el juez o un jurado le den ese castigo de preso. Es muy importante. Yo no soy abogado defensor, abogado penal, pero yo sé cómo trabaja ese mundo. Muy importante cuando llegan a ese punto de, bueno, el fiscal me está ofreciendo que no voy a ir preso, pero me tengo que declarar culpable. Pero ya después de X horas de servicio comunitario, esto que el otro, o sea, ya estoy libre. Pero esa declaración de culpable es la problema. Hay otros programas, hay otras situaciones donde se puede desestimar el caso, se puede llegar a otros tipos de arreglos donde la persona no se llega a declarar culpable. Esa declaración de culpable esa es la clave. Okay. Y mucha gente no sabe porque dice, mi abogado me dijo, es que yo no quería ir preso y todo el mundo me dice que voy a estar en la cárcel por X años o X tiempo y yo solamente quería firmar y salir de eso. Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Y cuando el resultado de esa denuncia solamente fue una orden de alejamiento, solamente se cumple lo que dice la orden y ya están bien. Ya está bien. Okay. Entonces, mejor es portarse bien desde el comienzo, no están en sus países, están en Estados Unidos. Sí, claro que sí, y es difícil cuando uno se llega a declarar culpable porque eso siempre va a quedar en tu récord y eso le puede perjudicar a uno buscando empleo, buscando trabajo. Si el caso se llega a desestimar por X razón, porque no sé, el fiscal decidió cerrar el caso o porque la persona cumplió con, no sé, ciertos requisitos, entonces de ahí después del cumplimiento se llega a desestimar, dismiss el caso. Ahora uno puede borrar, eliminar ese cargo de su récord. Pero si uno se declara culpable, uno ya no puede borrar eso de su récord. Bueno, si se salva de esa, le queda la otra, que tiene que cumplir con la manutención. O si no, también puede ser demandado. Entonces, otra bandera roja para el expediente. Por ejemplo, antier me llegó una clienta, llegó y dijo, yo entré de California, me salí, fue deportada, algo así. Entonces entró, quería ajustar, pero el abogado de migración le dijo, tú tienes que borrar esto en tu récord, porque ella tenía un cargo de drogas. Entonces ella me vino y le dije, señora, pero usted se declaró culpable, usted no eres elegible para borrar eso de tu récord. No, es que no sabía, nadie me explicó. O sea, yo recomiendo, si alguien está pasando por eso y alguien te está presionando, no sé, o sea, solamente llega la idea, es buena idea conseguir otra opinión, Siempre. con otro abogado. Mientras tú vas a seguir con tu abogado, programa una consulta.
abogado, esta es mi situación, yo tengo representación, pero esta es mi situación y me están preguntando, ¿me conviene? Y es que para trámites como estos, más que nunca tienes que acudir a un profesional porque es imposible que tú puedas solo con esto. Ya te metiste en ese problema y si quieres seguir en este país, tienes que ahora pagar a un abogado para que te saque. Sí, claro, claro. Total, Siempre hay que conseguir su asesoría legal. total. Ok, a la hora de declarar impuestos, ¿quién se queda con el beneficio del retorno del IRS por los niños? Eh, el padre que va a tener la custodia principal Ok, y hable de sus derechos, derechos de designar la residencia, derechos de recibir manutención y derechos de declarar los niños en impuestos. perfecto. Derecho, no obligación. Todo es negociable. Hay gente de que es mi derecho, de verdad le van a dar una quebrada. No, No sé. porque, Ajá, ¿me escucha? Sí, ahora sí. es derecho, derecho de recibir manutención. Es mi derecho, pero no lo quiero, porque llegamos a otro acuerdo. Es mi derecho de declararlos en impuestos cada año, pero voy a llegar a un arreglo con mi expareja, mi exmarido, de que un año sí, un año no, o si hay varios hijos, yo me encargo de dos y usted de uno, si hay un, porque a veces, depende de su situación, no hay ningún beneficio si uno llega a declarar los dos o todos los niños. So, si le va a ayudar al mamá o al papá de tus hijos, no, uno no va a salir perjudicado porque uno permitió un año fiscal que la otra persona los declaró. Bueno, he Es muy común. visto, pero hablando de nuestra raza latina, para ellos sí es importante. Es más, he visto padres que declaran primero que la madre y para como que le ganan de mano y se quedan con el reembolso. Y ahí, bueno, Ya, yo sé, a mí me ha pasado, entonces llegamos a negociar de eso. Bueno, usted los declaró este año, entonces a mí me va a tocar 2 o 3 veces seguido o me vas a reembolsar mitad de ese reembolso. O sea, hay remedio para todo, hay solución para todo. ok, perfecto. Tenemos bienes en común, una casa. ¿Qué sucede y qué debo hacer para prevenir en caso de que uno de los dos fallezca? Ya regresamos a otro tema que es también un tema civil y que a todos nos puede pasar en este país. Wow, una buena pregunta. Es muy importante tener su testamento. Su testamento son tus deseos a quién le vas a dejar su patrimonio. Y número dos, a quién vas a dejar encargado como administrador que va a cumplir con sus deseos. Porque si uno no tiene su lista de deseos, entonces, ¿qué pasa? El estado de Texas ya tiene decidido Mm, quién va a recibir su patrimonio mm, y en nuestra comunidad latina vivimos en, no sé, en un mundo mezclado, donde pueden ver hijos de otros matrimonios afuera, o sea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si no hay un testamento, entonces el Estado está diciendo quién va a recibir su patrimonio. Y puede ser de que un familiar donde uno no piensa dejarle patrimonio, ahora va a recibir ese wow. patrimonio. Muy importante. Ok, culturalmente el hispano no hace testamento. No, no Entonces, acepta. ¿qué pasa en esos casos? Que es la mayoría. ¿Qué pasaría cuando uno de los cónyuges fallece y la casa está a nombre de los dos, que se compró con tanto esfuerzo, porque cuando uno llega a este país eso es parte de las mecas? Entonces, ¿qué sucede? Para que la gente entienda las consecuencias de no tener un Mira, testamento. o sea, en la cubeta del matrimonio, o sea, yo digo, y aquí tengo, aquí te puedo enseñar, yo le digo esto a mis clientes, en el estado de Texas vivimos de tres cubetas. Ah, Esta es la cubeta separado del esposo, no de la esposa, ajá, y esta es la cubeta separado del esposo. Y ok. esto es la cubeta en común. Y si Ah, tú ves esta cubeta en común está dividido en dos, entonces todo lo que va adquiriendo adentro del matrimonio, pasivos, activos, bienes, préstamos, autos, deudas, ingresos, salario, retiro, todo bajo el sol que se está adquiriendo adentro del matrimonio, queda adentro de esta cubeta. Y esta cubeta normalmente es mitad y mitad. Estas dos cubetas son las cubetas separadas.
de todos los pasivos, activos, bienes que uno llegó antes del matrimonio. Eso es 100%, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer de que en este ejemplo, que es mitad y mitad, 50-50, llega a fallecer la esposa, ¿verdad? Entonces, el esposo tiene su mitad, va a retener su mitad, pero este otro mitad, vamos a decir de que aquí hay dos niños adentro del matrimonio. Pero antes del matrimonio, la señora tuvo otro hijo, otros dos hijos. Entonces, este mitad va abajo a los 3 o 4 hijos en partes iguales. O sea, los dos hijos adentro del matrimonio, junto con los 1, 2, 3, 4, 5, 6 otros niños afuera del matrimonio, van a compartir ese mitad en partes iguales. Muchos socios, muchos socios. Muchos socios, muchos indios. Sí, Sí. Entonces, esta persona queda con su mitad, pero ahora están, o sea, en negocio, porque esto también funciona no solamente en casas, en negocios y claro. otros trámites, ahora están en negocio con otra gente de que, o sea, uno no pensó en llegar a esa Claro. relación. Con un testamento se puede evitar eso. O sea, tú Okay. puedes desheredar cierta gente. Claro, entonces el mensaje fuerte y claro es, déjense de supersticiones porque la gente empieza, no, yo no voy a hacer eso porque yo no me voy a morir y tal, y eso no se habla de eso en la casa. Y la realidad es que cada vez que amanece el sol no sabemos qué va a pasar ese día. O sea, y aquí tengo mi hoja de precios, es mi paquete de planificación patrimonial. O sea, déjate digo, cuando hay una situación de intestado, cuando alguien llega a fallecer sin testamento, para resolver eso, estás hablando como de fácil, unos $8,000 Uf, por no tener su testamento. Afuera de esta situación, un testamento te puede costar 800 a 1,200. Mira todos los documentos que uno va a conseguir. Si uno viene en pareja, puede salir hasta con 14 documentos. ok. Bien interesante Sí, ese o sea, dato, yo por les digo a mis favor. clientes, mira, me pueden pagar esto para hacerlo bien y si no, me tienen que pagar esto para el desarrollo que va a pasar. Total. Wow. Qué importante es esta información. Qué No importante. cuesta mucho, ¿no? O sea, estás correcto, Lorena, de que este servicio, o sea, yo no lo vendo mucho. Durante la pandemia y cosas, sí se puesto, sí, o sea, se vendía más, pero hasta hoy, no sé. Pero es por falta de conocimiento, ¿sabes? Es por falta de conocimiento, porque cuando entendemos de que es una realidad que puede suceder en cualquier momento y las consecuencias de lo que va a traer el no tener ese simple documento, entonces ahí es cuestión de la persona se Sí. concientiza y lo hace. Lo Sí, hace. o sea, yo trato de, o sea, no cuesta mucho y además yo o sea, afuera de este precio, yo también ofrezco descuentos a mis clientes, o sea, porque yo quiero, no sé, ayudarles. Yo les digo, mira, esto es muy importante, o sea, tú eres mi cliente, mis Mm, clientes, o sea, déjate hago un descuento, es muy importante hacerlo y a veces se anima. sí, bueno. Ok, vamos a hablar de los hijos, del tema de la manutención, porque es un tema bien sensible en todos los hogares, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo gano menos dinero que tú, entonces yo no aporto económicamente a mi hijo. Bueno, vamos a regresar a la plática de los derechos. Ajá, Custodia principal, ¿verdad? ajá, La persona que tiene la principal tiene el derecho de recibir el manutención. claro. Otro padre, mamá o papá, que no tiene la custodia principal, le corresponde pagar manutención. Pero suponiendo que no tenga suficiente y la mamá sí tiene suficiente. No le hace. La mamá puede ser millonaria. Ok. La corte no se enfoca de cuánto llega a generar la persona que tiene la custodia principal. Eso es irrelevante. Como digo, la mamá puede ser millonaria. Eso no va a prohibir que la mamá o papá que tiene la custodia principal va o no va a recibir un child support, una manutención. Ah, ok. Todo depende mamá o papá que no tiene esa custodia principal. Ok. Y es una fórmula, ¿verdad? Y esa fórmula es 20% de su ingreso para el primer hijo. Ujú. Ya hijos adicional llega a incrementarse por 5%. Ejemplo, hay 2 niños, Wow. 25%. 3 hijos,
30%. Mm, Hay un límite de ya 3 4 hijos, ujú. ahí se termina, pero a eso vamos a, o sea, para hacerlo más fácil, 20% porque hay un hijo, 20% de su ingreso. Es. Es una Ujú, fórmula, es una fórmula, es una fórmula, ujú. o sea, no es tan complicado para calcular. Exacto. Y Sí. otro, o sea, algo más que le quiero agregar a eso, gente que le tocan pagar manutención dice, bueno, es que no puedo pagar porque tengo tantas deudas. No le importa a la corte tus deudas. O sea, nadie, o sea, tú puedes librarte de esas deudas. Que tu camioneta del Ah. año, que esto, que el otro, o sea, eso es necesario. La corte no se va a fijarse en tus deudas o tus gastos, se va a enfocar de tu ingreso. Ojalá antes de casarse las personas tuvieran información de todas estas cosas y antes de ponerse a tener tres, cuatro niños y después antes de pensar en divorciarse, fíjate todas las consecuencias civiles que traen y bueno, ¿quién surge económicamente bajo una circunstancia de esa? Es difícil. Sí, especialmente ahora regresando al mundo de migración, o sea, eso es poco, o sea, difícil porque cuando hay un divorcio y alguien se va a salir del asilo, a veces, por ejemplo, del asilo, uno va pegado como de virado del otro, Ujú, ¿verdad? Derivative, o sea, uno va ujú. pegado. Y uno puede decir, mi caso es no tan fuerte, pero el caso de mi pareja o lo que sea, mi marido es más fuerte. Ajá. So, eso se puede complicar un poco, ¿eh? Porque ahora vas a tener que meter tu propio asilo, vas a tener que llevar tu propio asilo. Y tu caso, tu situación en tu país de origen, puede ser de que no es tan fuerte como el principal del asilo. Ujú. Ah, un universo de Sí. conflictos que deberíamos todos conocer para evitarlos, porque entonces ya llegas te sales del asilo, entonces hay que hacer tu asilo y ese asilo hay que hacerlo extemporáneo y tiene unos riesgos más altos de negación, y unos riesgos, o sea, Más y más puede ser de que tú también te estás en un trámite de divorcio, o sea, mucho estrés, mm, mucho sí. estrés. Ok, entonces, ¿es verdad, mito o realidad? El padre que gana más dinero es el que le toca la custodia. No. Ok, explíquenos. O sea, hay ejemplos de que hay gente con mucho dinero y puede ser que son los mejor padres del mundo. No. Ajá. Además, hay ley en Texas de la Corte Suprema que dice de que uno no puede castigar a un padre por su estatus económico. O sea, por decir, Lorena, solamente porque soy pobre o no tan, o sea, no tan adinerado como otro, ¿eso significa que soy mal padre? Mm, No, que no merezco la custodia principal. claro. Eh, es razonable. Sí, Ok. claro. eh, otro punto, mito o realidad. Si no me permites ver a mis hijos, entonces no cumplo con darte dinero. Eh, mito. Hay dos tipos, o sea, manutención es acá, visita es acá. Ujú, Si no llegan a pagar manutención, hay, hay remedio para reforzar ese pago de manutención. Si acá en este mano hay un horario de visita y no se está cumpliendo esa visita, alguien está negando el acceso o algo así, hay remedio para eso. No cruza. Y ujú, el acta de divorcio está muy claro y ujú, hasta te dice, o sea, tú no puedes, o sea, esto no se cruza, hay diferentes remedios independientes, no se llegan a cruzar, no se puede hacer. Y en el estado de Texas, no pagar manutención es un castigo poco fuerte. O sea, te pueden, por ejemplo, te pueden suspender tu licencia de manejo, de conducir. Te pueden embargar liens de child support. Te pueden congelar tus cuentas. Hasta un extremo te pueden meterte preso. Uno puede, o sea, yo lo he visto. Gracias a Dios no a mis clientes, pero estando en la corte yo lo he visto. Dije, válgame Dios. O sea, aquí en Texas, si tú no pagas tu manutención, te meten preso. Y desafortunadamente, por ejemplo, en un delito, uno llega a cometer un delito y llega a su castigo, te dan
crédito para el tiempo que uno estuvo en la cárcel. Ah, bueno, te vamos a dar Eso. crédito. No hay crédito de manutención. O sea, tú vas a estar guardado por 6 meses, vas a salir y nadie te va a dar crédito. O sea, vas asumiendo la deuda. Claro, claro. Entonces, el tema para que la gente entienda, la manutención fue una medida que te dictó un juez y tú tienes el compromiso ante el juez, no ante el niño. Vamos a suponer que no lo quiera, pero tienes la obligación legal. Y el tema de los horarios de visita también fue una exigencia del juez. Entonces, si la mamá quiere manipular al papá y hace cosas como esa, resulta que tienen que recordar de que esas obligaciones están ante la ley, no ante ellos. Claro, no pueden usar los niños así. O sea, hay diferentes caminos, ¿verdad? Para enforzar esa obligación. No se Ujú, debe de mezclar ujú. o usarlos. Sí, Muy importante. pero siempre buscan la forma de manipular de alguna u otra manera. Ok, Desafortunadamente sí. un tema súper duro que me ha tocado ver en varios casos de clientes y de verdad que para mí eso es un shock. Ver cómo personas que aguantan violencia doméstica, aguantan incestos en su propia casa porque no tienen papeles y piensan que como están ilegales no pueden denunciar porque la persona agresora, sabemos cómo son, los manipula con que lo van a echar a la migra, lo van a sacar del país si no se deja tal cosa, si no permite tal otra. Son personas que están secuestradas emocionalmente en este país bajo una violencia abrupta en sus hogares. Esas personas, ¿qué derechos tienen? ¿Cómo le hacemos entender y le hacemos llegar de que sí los tienen, pero cuál es el camino? O sea, número uno, en mundo civil, en cualquier caso civil, no importa si es un divorcio, un litigio por un incumplimiento de contrato, un disputo de bien en raíz, un accidente de auto, cualquier litigio civil, no es permitible usar su estatus migratorio contra uno. No se puede, no se puede. O sea, yo he estado en los tribunales, porque yo vivo en los tribunales, yo vivo, Claro. o sea, litigando. Y la mayoría de mis clientes son hispanos, latinos, con documentos, sin documentos, o sea, me ha tocado a mí en mis casos, donde el abogado, el contrincante, o sea, él está refiriéndose al estatus de mi cliente. Y la jueza, o sea, le ha dado una regañada. Abogado, tú estás cruzando esa línea. O sea, tú debes de saber, no se toca. Y ahí sigue el abogado de nuevo y hasta el punto que el juez, o sea, no se iba a dar un castigo al abogado. Pero no se puede, o sea, usar el estatus de uno contra uno en un proceso civil. Mm, No se puede, no se ok. puede. Y hay mucha gente que les da miedo ir o sea, les da miedo ir a una cuadra del tribunal, o sea, por miedo de que le van a preguntar por papeles, le van a preguntar esto, que si entran ya no van a salir. Totalmente falso, es un mito. O sea, no hay ICE ahí, no hay la patrulla fronteriza, el Border Patrol, no están en la corte vigilando, checando credenciales. Eso no Pero existe. So, la gente... lamentablemente el agresor es experto en infundar ese miedo para que la víctima siga siendo la Claro que sí, víctima. o sea, yo recomiendo a todo el mundo, o sea, no tengan miedo de, de buscar un camino judicial, porque la ley no quiere que uno toma sus propias manos para buscar solución. Siempre hay un remedio, una solución en la ley. Puede ser de que el resultado no fue, o sea, tan favorable como uno pensó, pero la corte no quiere que uno tome la situación en sus propias manos. Yo siempre recomiendo que la gente no tiene miedo de ir a litigar, probar su caso, o sea, es, para eso existe. Número dos, a relación con el tema de violencia doméstica, ¿verdad? Un consejo para víctimas que han sufrido violencia doméstica. Existe lo que hay un orden de protección. En inglés se llama Protective Order. Y básicamente ese es un orden
donde la corte va a limitar que el demandado se puede acercarse a la víctima por normalmente son 200 pies, por un año, 2 años, 5 años, 10 años o por vida. No pueden ir no pueden ir cierta distancia a su trabajo, a las casas, a la escuela de los niños, están totalmente protegidos. Y si uno llega a incumplir con ese orden, te van a arrestar inmediatamente, sin preguntas. Te van a Entonces, arrestar, sí, y te van a dar un cargo por incumpliendo con tu orden de protección. Ahora, para el demandado, puede ser, o sea, un orden de protección no es necesariamente una felonía, pero hay dos diferentes órdenes de protección. Hay un orden de protección civil por el mundo familiar, que eso no tiene nada que ver acerca de una felonía, no creo que eso va a impactar o tiene consecuencias en su proceso de migración, porque no hay algún delito abajo, solamente es un, me siento acosado, no me siento seguro, esta persona me está amenazando, me está golpeando, y no hay ningún cargo, la policía no se ha involucrado, pero la corte civil piensa de que esta persona, esta víctima, necesita una protección. Ese es un tipo de orden de protección. El otro es por el mundo criminal, donde un tribunal criminal puede también imponer un orden de protección. Y si un tribunal criminal va a imponer un orden de protección, eso es porque hay un delito, ¿verdad? Puede ser un delito menor, de violencia doméstico menor o uno más alto de categoría, felonía. Entonces ahí es donde los demandados piénsalo dos veces porque sí puede tener consecuencias muy drásticas. Me ha pasado donde eh, me pasó recientemente de que el señor fue un argumento, no sé, no me quiso contar mucho detalle, pero la cosa es de que él trabaja en construcción y tiene toda su herramienta en la casa, todos los autos de la casa, todo de su trabajo en la casa. Y él no puede ir a la casa a recoger eso. Y ahora no puede trabajar. Y ahora la señora queda sin entrada de dinero porque el señor no puede trabajar. bueno, pero eso es falta de astucia. La señora agarra todas esas cosas, las pone en un sitio neutral y el señor tiene para trabajar. Sí, claro, o sea, él llegó a mi oficina y yo le dije, mira, o sea, ¿quién está bajo esto de protección? Tú. Soy yo, me puedo comunicar con la señora o un familiar. Y eso pasó, o sea, entre la familia se arreglaron y bueno, o sea, el señor pudo recoger su herramienta y sus cosas. Exacto. Entonces, en conclusión, tengas estatus migratorio o no, tengas papeles o no, estés legal o no, siempre vas a poder denunciar. Siempre, Siempre, siempre. siempre vas a poder divorciarte. Siempre vas a poder hacer una orden de alejamiento. Siempre vas a poder llamar a la policía. Siempre vas a poder demandar. Otra cosa también importante para nuestra comunidad, especialmente los inmigrantes, llegan a los Estados Unidos, llegan a solicitar su permiso de trabajo y no sé por qué, pero la mayoría de los clientes están en la industria de entregas. Hacen DoorDash, hacen deliveries, hacen Uber y tal trabajan por Amazon, hacen entregas, tal. Están manejando. Cuando uno está manejando mucho, se provoca, o sea, posibilidad de accidentes de auto. Si hay un accidente de auto, los inmigrantes no saben de que ellos pueden pedir una recompensa para sus daños sufridos del accidente. No saben de que pueden obligar al seguro que cubre los daños del auto. Y eso es muy importante, eso no importa si papeles, sin papeles, le corresponde, eh, son tus derechos. He escuchado accidentes que conozco personas que han tenido accidentes y sencillamente salen, o sea, el que ocasionó el accidente se da la fuga. Y el que quedó de víctima, como no tiene papeles, entonces también se queda sin nada, se quedan lesionados, se quedan sin el auto. Porque dicen, si llega la policía no tengo licencia, no tengo el seguro del auto, entonces son agravantes. ¿Qué Ah, opinas? mira, o sea, muy buen punto.
pero no necesariamente porque no tienes licencia va, o sea, por decir, buscar excusa por la negligencia de otra persona. Okay. Te pueden dar una multa por no cargar licencia o no cargar seguro, pero eso no va a eliminar o no va a borrar que la otra persona fue negligente porque se pasó el alto, o se pasó la luz o lo que sea, o estaba manejando distraído y te llegó por atrás o por el lado, lo que sea, solamente por no tener licencia o seguro, no va Bueno, a eliminar la otra, la negligencia de un tercer persona. perfecto. Entonces, para informar, estás manejando sin licencia y sin seguro, pero tienes un accidente y te chocan, quedas lesionado o quedas sin cargo. Es verdad que vas a pagar tus multas por no tener licencia ni seguro, pero tienes derechos de que el otro tiene que responder. Claro que Esa, sí. esa, esa es O la sea, buena parte. en tu ejemplo que dijiste que alguien pegó y se dio a la fuga y la persona no tenía licencia y se quedó sin auto, eso es porque no tenían seguro, seguranza o seguranza adecuada. O sea, si uno tiene un buen seguro, y a ver si en otro live podemos hablar de eso, porque creo que es demasiado importante hablar Sí. de tener un seguro adecuado. En inglés existe una cobertura que se llama UIM, Uninsured Motorist Underinsured, que si alguien sin seguro o con seguro mínimo te llega a pegar y el costo de tu auto o los costos de tus gastos médicos están altos, entonces tu propio seguro, por tener ese tipo de cobertura, va a responder. Si uno Excelente. se queda sin nada, es porque no tenían seguro. Excelente. Y el estado de Texas obliga a uno, si uno va a estar en la carretera o manejando en la calle, tiene que tener un seguro. Correcto. Pues, número uno, Bueno, hay que ya. tener seguro y un seguro adecuado. Lástima que Instagram no, nos limita el tiempo, pero quedamos con una cita para un próximo live, porque el tema de los seguros y accidentes es sumamente importante porque es parte de nuestro día a día. Ninguno estamos exentos a eso. Entonces vamos a hacer otra próxima convocatoria para conversar sobre el tema. Me Claro, parece sí, genial. claro que sí, especialmente a los que están en la industria de entregas y deliveries, Bueno, que porque son llegan por ejemplo, me ha pasado de que en ese mismo día compraron el auto y se llegaron a accidentar y no tenían seguro adecuado y ahora, o sea, ahora tienen que pagar por el auto por no tener ese seguro adecuado. correcto. Bueno, doctor, un placer haber hablado con usted. Espero que esta información sea de alto valor para la comunidad. Es un tema distinto de lo de migración, pero tan importante para los inmigrantes como sus documentos. Claro. Entonces quedamos pendientes para una próxima ocasión y bueno, bienvenido a Sueños de Libertad y gracias por aceptar esta No, invitación. gracias por la invitación, me la pasé Qué bueno. súper chévere aquí con usted.